Bienvenidos a Just B2B Leaders, un podcast en el que entrevistamos a líderes de empresas B2B cuyo objetivo es generar mejor negocio, más predecible y más escalable a través de la transformación de sus organizaciones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Just B2B Leaders. Hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar de usar la innovación para competir en B2B. Lo vamos a hacer con Óscar Torres, es el fundador del programa B2B Management de SADE. Óscar, bienvenido, ¿qué tal? Hola Laura, ¿cómo estás? Y es un placer dar la bienvenida, saludar, estar en compañía de Xavier Ferrás, que es el profesor titular de Innovación, Operaciones y Ciencia de Datos de SADE. ¿Qué tal estás, Xavier? Muy bien, perfecto. Encantado de estar aquí. Sé que con Xavier vamos a aprender cómo pueden ir de la mano la innovación y el B2B. Xavier, ¿es así? Sí, a ver, yo lo que os puedo decir es que llega una era dorada de innovación. Podemos hablar de los datos de inversiones en I+D, en tecnología, y esto va a revertir en cadenas tecnológicas e industriales que van a volver, y ahí las lógicas B2B van a ser fundamentales. Porque hasta ahora el planteamiento era siempre B2C. Bueno, a ver, en el mundo del management quizá hemos sabido mucho más, hemos trabajado mucho más en el B2C, y ahora nos ayuda el contexto internacional a reforzar el B2B, que es un contexto que tiene sus luces y sus sombras. Pero bueno, podemos hablar de ello. Largo y tendido. Vamos a hablar enseguida de ello, pero antes, Óscar, ¿quién es Xavier? A ver, ayúdanos a entender por qué sabe tanto de innovación y por qué la innovación aplicada al negocio y al management de nuestra empresa nos aporta valor añadido. Hombre, para mí Xavier, para empezar, es mi referente en innovación, pero otra cosa que considero que es muy relevante de cuando leo, cuando escucho a Xavier como faculty de SADE, es que comparte ideas muy aterrizadas, que creo que a un directivo, a un director general de una compañía B2B realmente le sirven como referente para saber cuál es la situación del mundo, cómo evoluciona el mundo y, consecuentemente, deducir qué oportunidades y a qué retos nos vamos a enfrentar, sobre todo oportunidades. Entonces, por eso consideramos que era un lujo tener a Xavi aquí con nosotros. ¿Porque hace cuánto tiempo que os conocéis vosotros? Bueno, hace unos años ya, ¿no? Sí, quizá más. Quizás más, ¿no? Sí. Quizá 10 años. Quizás 10 años. Por ahí. A ver, ¿cómo podemos aterrizar? Entonces, vamos a aterrizar ese valor añadido que nos decía Óscar. Tú eres su referente en innovación. ¿Cómo aterrizamos la importancia de la innovación donde estamos ahora? Bueno, a ver, hablar de innovación es hablar de estrategia empresarial y al final la innovación es una forma de diferenciación estratégica. Tú innovas para diferenciarte de los competidores. Sí. Hay dos maneras básicas de competir. Una es hacer lo mismo que hacen otros y bajar los precios, y otra es hacer cosas diferentes a riesgo de que esa diferencia no acabe de gustar. Pero si esa diferencia triunfa, esa diferencia te da un margen superior. Entonces, nosotros evidentemente en escuelas de negocio optamos siempre por competir en valor, por competir en diferenciación, y eso es competir en innovación. Insisto, en un entorno en el cual la tecnología y la industria va a jugar un rol muy relevante. Lo está jugando ya. Lo está jugando ya, sí. Si quieres vamos a analizar el contexto, porque esa perspectiva de estrategia es preciso siempre hacer una diagnosis acertada de la realidad, ¿no? Entonces, hay que entender el contexto para ver cómo ese contexto nos lleva a la innovación y especialmente al B2B. Vamos a ello. ¿Vamos allá? ¿Sí? Vamos a ese ¿Quieres contexto. explicar? Sí, vamos a ese contexto. Pues mira, vamos a la foto para entender dónde pues mira, estamos. yo siempre lo explico como en cierto modo el fin de un periodo histórico que hemos llamado globalización, que empieza en 1989 con la caída del muro de Berlín, cuando, bueno, Gorbachov, la persona pues, que cambió el mundo y que probablemente el mundo olvidó, ¿no? En cierto modo, pues disuelve la Unión Soviética, que no es exactamente así, pero bueno, el mundo se vuelve unipolar. Hay una sola gran potencia, que es Estados Unidos, y durante unos años se cree pues, que todos los países tranquilamente iban a caer en la lógica norteamericana, que es democracia liberal y economía de mercado, que es nuestra lógica. Hay libros muy buenos de la época que hablan del fin de la historia. Dice, bueno, la historia se ha acabado, simplemente lo que va a venir ahora pues, es que todos poco a poco vamos a converger hacia un modelo único, que además va a ser estable, va a ser homogéneo, llega a Internet, tendremos información simétrica, etcétera, etcétera. Y esto construye unas cadenas de valor internacionales que están distribuidas por todo el mundo. Y Europa
Dice, bueno, pues si todo el mundo es homogéneo y no hay que hacer demasiadas cosas, pues aquí no se quedarán los servicios, el valor añadido, la banca, la consultoría, y esto de la industria, pues bueno. Deslocalizo. Sí, es Vale. la época de la deslocalización. Sí. Ahora estamos percibiendo grandes errores en esa época, ¿no? En momentos en que se deslocaliza no solo la producción, sino la ingeniería, la I+D. Y Europa pues vive confortable bajo esta idea, ¿no? De que, bueno, que el mundo va a ser estable, ¿no? Pero llegan un conjunto de acontecimientos en los últimos 3 años que implosionan totalmente este modelo. Si quieres, luego yo te los digo muy rápido y luego tú me preguntas lo que quieras. Sí. Óscar. Uno, crisis tecnológica en 2017 aproximadamente, cuando en Estados Unidos se dan cuenta de que tecnología 5G china está entrando en Estados Unidos, se está expandiendo por todo el mundo. Por primera vez una tecnología estratégica, pues parece que una potencia, en este caso no democrática, la está expandiendo por todo el mundo. Trump veta, por ejemplo, veta Huawei. En ese momento pues empieza a percibir que hay un mundo que se empieza a polarizar en dos. Trump no quería ver una antena china cada 20 metros en Washington, ¿no? Entonces insta al Reino Unido, a Canadá, etcétera, a que también prohíban esa tecnología. Y empezamos a ver un mundo que se empieza a fragmentar. Podríamos tener 2 economías digitales, 2 clouds, 2 sistemas científicos compitiendo otra vez, como cuando la Unión Soviética, etcétera. En 2020 llega la pandemia. No tenemos máscaras, no tenemos textiles, no tenemos piezas críticas para la UCI, no tenemos chips, no tenemos de nada. Europa le empiezan a temblar las piernas de verdad. Ya no salía en la foto de lo que pasó entre China y Estados Unidos, ¿no? Pero es que nos damos cuenta de que no tenemos ni tecnología ni industria. Tercer acto, llega la guerra de Ucrania, no tenemos defensa y no tenemos energía. Entonces, ¿ahora qué pasa? Bueno, pues que lo que estamos viendo es una carrera, digamos, desbocada por inversiones tecnológicas y por control de cadenas de valor tecnológicas en la proximidad. Se ha involucionado el modelo. Es como un desaprender lo que se había aprendido Bueno, y se daba por válido a partir del año 89. Bueno, yo diría que hay una conciencia clara de cambio de modelo, que esa conciencia está a muy alto nivel y va bajando hacia niveles más bajos, y eso llegará pues, a niveles directivos medios, niveles directivos también pues, de PYME, etcétera. Un repliegue de cadenas de valor tecnológicas e industriales hacia los países, las antiguas economías avanzadas, por decirlo así. Y a esto súmale un factor más, y con esto acabo, y dejo paso, Óscar, si quieres, que no me quiero enrollar demasiado, que es que en 2022, en agosto, salta la noticia de que China supera a Estados Unidos en producción científica, en cantidad y en calidad. Bueno, en patentes ya de largo, pero en producción científica, que es ciencia de frontera. O sea, en conocimiento científico de frontera, por ejemplo, en algunos ámbitos como computación cuántica, inteligencia artificial, matemáticas fundamentales, China está superando a Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Pues que una potencia no democrática puede controlar cadenas de valor, que pueden ser estratégicas, ¿no? Estados Unidos se lanza a la carrera y eso tensiona los sistemas tecnológicos de todo el mundo. Es decir, va a venir una era dorada de innovación justo por esta hipercompetición tecnológica que se está produciendo. Ojo, porque innovación no solo mejora, ¿no? A ver cómo incorporamos esa reindustrialización y ese proceso de innovación para que sea una innovación de verdad. Claro. Hay una diferencia fundamental entre mejora e innovación. Esto es una cosa que yo trabajo mucho en mis clases, ¿no? Y fíjate que un concepto como innovación o mejora, entonces una encuesta a un conjunto de alumnos de un Executive MBA, y no saben qué es cada cosa, ¿no? La innovación significa asumir riesgos. Es decir, es afrontar proyectos con incertidumbre, con complejidad, para generar ventajas competitivas que otros no van a tener. Pero también cuesta dinero. Claro, ahí está el riesgo financiero. Pero si quieres, no hay nada gratis en la vida. Si quieres conseguir una ventaja competitiva sólida, tienes que afrontar un nivel de riesgo financiero, riesgo de mercado, riesgo tecnológico, etc. La mejora es hacer lo que ya hacías con mayor eficiencia de recursos o con más proximidad a lo que te pide el cliente. Ahí no hay ningún riesgo, es tu obligación directiva mejorar. Innovar tiene una connotación más estratégica. A lo mejor en la mejora sí que noto un resultado más en el corto plazo, ¿no? Claro. ¿Cómo consigo, Óscar, que un equipo directivo, cómo consigo que el management tenga en su cultura interiorizada, tatuada, la necesidad de innovación que no mejora, con todo lo que lleva en la mochila, que nos explicaba Xavier, que supone adaptar mi modelo a un modelo innovador? Yo creo, en el caso de B2B, yo creo que es fundamental que la dirección de una compañía B2B, la dirección general de una compañía B2B, entienda que la única opción es competir con valor.
en ESADE, en las clases, en el programa de ESADE, utilizamos un concepto que es que en B2B lo que técnicamente le ofrecemos al cliente es valor contextual. Es decir, tenemos la obligación de entender el contexto del cliente y, consecuentemente, solucionamos un problema si somos capaces de dar un valor que encaje con el contexto. Entonces, para dar este valor que encaja con el contexto, ese valor ha de ser competitivo. No puedes ofrecer un valor que sea igual que el del vecino y el de más allá. Y eso nos obliga inexorablemente a innovar, a competir con la innovación, a utilizar ese riesgo en el que incurrimos, que es de lo que va el capitalismo al final, de incurrir en un riesgo para generar riqueza. La riqueza no es solo económica, la riqueza es intelectual, la riqueza es social, la riqueza es el ascensor profesional de la gente, que la gente mejore, ¿no? Para hacer eso, técnicamente, tenemos que ser máquinas, tenemos que crear sistemas, empresas que sean capaces de ofrecer un valor que encaje con el contexto de la empresa. En muchas ocasiones te encuentras con empresas, en el programa precisamente, que su quebradero de cabeza es solo hablamos de precio. Y yo siempre pienso, bueno, pues cuando un cliente te habla de precio, lo que te está diciendo es que no lo pilla, porque tiene que pagar más por ti que por el de al lado, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay un encaje brutal entre lo que nos cuenta Xavier y el mindset de esos directivos. Hay que competir no solo con el producto, sino que hay que competir con el B2B mix, ¿no? Del que yo hablo normalmente, que es la solución, la compañía y las personas. Tenemos que innovar en solución, tenemos que innovar en cómo nos organizamos, tenemos que innovar en el perfil de nuestra gente, ¿no? Que es una cosa que siempre pienso, ¿no? Cuando hablamos de innovación, Xavier, ¿hablamos de innovación producto o hablamos de innovación proceso? O vinculamos innovación a tecnología, sí, ¿no? sí. Los asociamos, parece que van juntos, Sí. pero es verdad que la innovación afecta a más capas. Sí, y es un tema que sale, ¿no? Dice, bueno, ¿estamos hablando de innovar en producto o también estamos hablando de innovar en procesos? ¿O estamos hablando de innovar en el perfil de la gente que contratamos? Es un tema que acaba siempre saliendo en esas conversaciones, ¿no? La innovación, por definición, es la explotación con éxito de nuevas ideas y de nuevo conocimiento, generando un valor superior, asumiendo un riesgo también superior. Y insisto, el concepto de riesgo, a ver, no quiero que se malinterprete, porque no se trata de suicidarnos, ¿eh? Innovar no es hacer cosas alocadas, ¿eh? Yo siempre pongo la imagen de subir una montaña. Y un montañero que sube una montaña, evidentemente se está arriesgando, pero no quiere suicidarse, puede disfrutar del camino. Entonces, ¿qué necesitas? Metodología, estudiar por dónde vas a subir, estar entrenado. Medir. Exacto, medir paso a paso, avanzar. Esto es gestionar el riesgo, pero tú quieres conseguir una posición que otros no tengan. Sí, y que haya reward. Y que haya reward. Y que realmente y que haya además, recompensa, ¿no? Y que además te puedas atrincherar y si otro quiere subir le puedas tirar piedras. Es decir, que puedas crear un espacio para ti, con capacidades exclusivas, con una marca potente, si es posible con tecnología, etc. Por ahí está el espíritu de la innovación, yo voy a buscar una posición que puede ser un nuevo producto, una combinación de producto y modelo de negocio, en fin, un nuevo espacio de mercado donde no hay nadie más o hay muy poca gente. Porque entonces puedo aspirar a márgenes superiores. Si ese espacio de mercado está lleno, entonces habrá alguien que bajará el precio y me forzará a mí a bajar el precio. Y caes en lo que llamamos la trampa del precio, la trampa del océano rojo, que llamamos, ¿no? Un océano rojo es un espacio de mercado lleno de gente, lleno de competidores. El rojo es de la sangre, de los competidores. Entonces, si tú te fuerzas a bajar tus precios y a bajar tus costes, acabas destripando tu compañía. De hecho, las empresas mundiales que tienen los márgenes brutos más altos son las que lideran en su sector la innovación. Pero la innovación también son los procesos. La innovación está asociada a márgenes superiores. Hay un reward superior en innovación. Y un poco ligando con lo que decía Óscar, se puede innovar en todas partes, ¿eh? Se puede innovar en producto, en proceso, en cadena de suministro, en organización, en marketing, en tecnología, en experiencia de usuario, en todo. Ahora, hay algunas dimensiones de la innovación que son especialmente interesantes porque te permiten generar ventajas superiores. Por ejemplo, la tecnología. Si tú tienes una tecnología propia, tienes un know-how, eso es un monopolio de facto, otro no sabe hacerlo. Pero además puedes protegerlo con patentes, otro no puede hacerlo. Es decir, te puedes proteger mejor con tecnología. Insisto, en el mundo que viene, la industria, la tecnología y las lógicas B2B, muy asociadas a la industria de la tecnología, van a ser determinantes. Pero deduzco de lo que estáis diciendo que al final soy yo como empresa la que tengo que innovar y darle a ese cliente, a mi cliente, la innovación. No es mi cliente el que tiene que innovar o yo le acompaño en la innovación. Yo aquí, sí. Yo creo que en B2C le invito a innovar, es no sé más si le tengo one que way. invitar.
O sea, creo que en muchas ocasiones las compañías B2C innovan en casa. Yo siempre he pensado que en B2B hay una co-creación. Hay una co-creación, hay un momento en el cual tú interactúas con el cliente, entiendes perfectamente su contexto. A veces llegas antes al problema que ellos y eso es algo que tocamos, ¿no? Parte del valor que tú aportas es hacer aflorar ese problema que quizás no sabían que tenían. Y hay un punto de co-creación, porque inexorablemente tú conoces tu parte, pero el cliente conoce la suya. Y si somos capaces de tener el talento adecuado, los procesos adecuados, somos capaces de co-crear una solución. Yo utilizo siempre una frase que es un poco de perogrullo, ¿no? Que la solución solucione, ¿no? O sea, si la solución soluciona, ya tienes la primera milla de la relación, ¿no? Luego, que la compañía respalde la solución. O sea, porque si la solución soluciona, pero la compañía no me genera confianza, tenemos un problema, ¿no? Y la tercera parte estará en el talento, ¿no? O sea, el people business. B2B es intensivo en personas. B2C no lo es. Tú te compras 18 productos Apple y conoces como mucho al vendedor de la tienda Apple Store. En cambio, cuando inviertes en un software complejo que requiere replantear tus procesos, querrás conocer quién hay detrás de todo aquello, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que hay más co-creación en B2B y si no la hay, malo. Totalmente de acuerdo. En sectores sofisticados o complejos es muy importante esta interacción entre el cliente y el proveedor. Porque si tú no puedes pensar que tú le puedes decir a un cliente, mira, quiero esto, vete a casa, de aquí a un mes vuelves y me lo sirves. No me has entendido o no me he explicado bien. Al final no habrá un encaje. Es decir, sabemos en innovación que las relaciones humanas constantes, próximas, son muy importantes para que los fenómenos B2B funcionen bien. Porque si no, hay errores en el desarrollo, hay conocimiento tácito que no se transmite. Es decir, si tú y yo estamos fabricando una pieza compleja para un dispositivo semiconductor, tenemos que estar viéndonos y hablando y trabajando en equipo constantemente. Y tú tienes que captar mis detalles, porque igual hay conocimiento que yo no sé explicitar, pero que tú tienes que captar. Porque eso puede crear un error en el desarrollo, que puede ser crítico. ¿Me explico? Y eso está muy estudiado, eso es así. Lo que pasa es que cuando hablamos del proveedor, hablamos como un proveedor. Lo que sucede es que en muchas ocasiones el proveedor es una multinacional, llena de personas y llena de capas. Como permea esta relación, que tiene que ser así, que es la manera de hacerla competitiva en la cultura de la empresa. Porque, Óscar, a ver, tú hablas de empresas intensivas en capital, en capital humano. Sí. Bien, tradúceme esto, porque no quiero que nos quedemos en el aperitivo de que el talento es muy importante. Mira, yo creo que es una cuestión de métricas, ¿no? Un iWatch se vende en 15 minutos. Un proyecto de transformación a través de software dura 8 meses. El proceso de decidir si me voy contigo o no me voy contigo. Pero luego el lifetime value son 25 años. En 8 meses más 25 años, te puedo asegurar que hay 25 personas de un lado y 25 de otro que se relacionan. Tú no puedes acotar la relación a la solución. Tienes que acotar la relación a la solución y a la relación entre estas 25 personas de un lado y del otro. Calidad de tu cliente enviará a su departamento a auditar tus procesos y calidad hablará con calidad. Finanzas hablará con finanzas. Compras hablará con ventas. No es un problema de producto y de una relación puntual como pasa en B2C, donde voy al Apple Store, invierto 15 minutos, sobrevivo al que me atiende y me compro un iWatch. Aquí hay un modelo muy bonito de triángulos enfrentados, ¿no? O sea, el modelo clásico, diríamos, B2C, es de triángulos enfrentados. En un triángulo, imagínate dos organizaciones con un punto de contacto que es quien vende y quien compra. Sí. Y detrás de cada organización pues hay todo un aparato, toda una estructura, ¿no? Que puede ser pues I+D, logística, sistemas de información. Para que la relación funcione bien, no puede haber solo un punto de contacto. Tienes que invertir los triángulos y juntarlos por la base. Es decir, los equipos de I+D tienen que estar integrados. O trabajar en concurrencia, se llama ingeniería concurrente. Los sistemas de información tienen que estar acoplados. Los aparatos logísticos tienen que entenderse perfectamente, porque si no, el proceso puede fallar. Y yo explico un caso en Calase, que trabajo mucho, que es el caso de desarrollo de un avión Boeing 787, que en su momento fue el Dreamliner. Sí, que era Dreamliner. Si habéis volado en él, es un avión de última generación, que bueno, la experiencia de usuario es brutal. Claro, eso se hace con un consorcio internacional
B2B donde los ingenieros tienen que trabajar completamente acoplados. Porque si no, ¿qué pasa? Que en última instancia te van a servir las piezas. Si solo te ves en el último momento, te van a servir las piezas que pueden tener milímetros de desajuste que haga que todo se desintegre. Entonces, sistemas de información compartidos. Eso significa generación de confianza con el cliente. Bases de datos compartidas, todos trabajando sobre las mismas plataformas. Y esto significa una integración de confianza entre compañías que te da lugar a una visión pues, de 25 años de trabajo conjunto. Estáis dando por hecho en todo momento que esa confianza que tenemos que establecer con nuestro cliente en B2B la tenemos interiorizada en nuestra empresa también. Desde claro, arriba. por eso yo creo que ahí la clave de lo que decimos es siempre dirección general. Por eso un poco el perfil de participantes que viene al programa, mi obsesión es que venga dirección general. Porque dirección general es la que es capaz de alinear esos procesos, esas personas, esos datos, para que haya esa conexión con el cliente y que sea una conexión holística. Que no sea de un producto que te sirve un vendedor a un producto que compra un comprador. O ni siquiera, Óscar, de un mando intermedio, porque a lo mejor el director de determinado grupo de ingenieros, en el caso del Dreamliner, dice, oye, aquí la lógica sería que nosotros trabajáramos de esa manera, pero es que ese tipo de filosofía de cómo yo estoy solucionando a mi cliente lo que necesita, tiene que empaparlo todo. Sí, yo hace un año aproximadamente, además fue como una revelación, porque el artículo este nace de irme a Boston a dar una conferencia a una empresa de impresión 3D y estar ahí escuchando al que había sido el fundador de la startup en la que yo me desarrollé, SolidWorks, y yo estaba escuchando al fundador de la startup y pensaba, me cago en la leche, si todo esto que yo cuento de la parte organizativa es una condición necesaria pero no es suficiente, hay otra cosa, que es la cultura. Entonces escribí un artículo que hablaba de cultura B2B, es decir, si tú pones todos los procesos y todas las herramientas necesarias, no es suficiente. Lo que lo tiene que unir es una cultura que tiene que venir de dirección general, donde la dirección general empape en el día a día que en B2B esto va de ayudar. Para ayudar tienes que entender. Para entender tienes que analizar, tienes que callarte, tienes que entender en profundidad el contexto del cliente, tienes que tener un enfoque colaborativo y luego hay que defender el valor de lo que aportamos. Entonces realmente son como esas dos piezas, ¿no? Modelo de gestión, cómo estamos organizados, y lo que une, el pegamento que une el modelo de gestión es el comportamiento de la gente. Y el comportamiento de la gente todos sabemos que va de arriba abajo, ¿no? Si el jefe es muy de producto, porque es un ingeniero que se educó en producto y luego lo educaron en B2C, ¿no? Pues la compañía va a estar muy orientada a producto y el cliente que lo compre si quiere y si no, que no lo compre, ¿no? O en ocasiones también lo que sucede es que a una empresa le va bien durante muchos años y se piensa que siempre va a reinar, ¿no? Y pasan los años y esa innovación de la que estábamos hablando al principio le adelanta por la izquierda, ¿no? Y de repente dice, y eso lo hemos visto también con grandes empresas tecnológicas, que eran las más punteras. Con grandes empresas... Bueno, automovilísticas de todos los sectores, claro, ¿no? el sector del automóvil se ha visto desbordado, ¿no? Por la emergencia de una batería eléctrica que hace en el fondo una startup que es Tesla, ¿no? Ostras, y eso es lo que llamamos la trampa de competencias, ¿no? ¿Cómo es posible que los grandes líderes que invierten cantidades masivas en I+D las inviertan solo en mejorar hasta el límite lo que ya tienen, no en desarrollar cosas nuevas, ¿no? Sí, eso es muy habitual en innovación, es un fenómeno muy, muy interesante. Cómo, en cierto modo, te despistas, te enamoras excesivamente de lo que estás haciendo y pierdes de vista el futuro. Bueno, pero eso también depende de la dirección de la empresa y del management. Yo y creo... dejar ese hueco para seguir apostando por los intangibles. Yo creo que falta memoria. O sea, mira, el otro día lo hablaba con una faculty del programa en inglés, que es Mark Roberts, que era el former Chief Revenue Officer de HubSpot. Yo le preguntaba, oye, ¿por qué las compañías grandes fallamos tan estrepitosamente en el lanzamiento de nuevas soluciones? Y el tío me decía dos cosas y dijo, estábamos tan de acuerdo, que era, uno, por arrogancia. Nos pensamos que la posición que hemos conseguido en el mercado con el pasado va a ser la misma para una nueva solución. Y luego por memoria. Los que hace 25 años montamos y logramos defender esa posición de mercado ya no están. Hay otros que han heredado esa posición. Entonces yo creo que en ocasiones a las grandes compañías les falta la mentalidad startup para las nuevas soluciones. O sea, el hecho de que te llames, no voy a decir ningún nombre, ¿no? Pero que te llames X y J no implica que una nueva solución no se tenga que ganar el derecho a realmente ser valorada por tu cliente,
que tiene una percepción siempre de riesgo. Yo siempre pienso que las relaciones B2B están basadas en riesgo y en confianza. El cliente incurre en un riesgo si confía en ti y tú tienes que esforzarte para minimizar ese riesgo. Y el pasado, pasado es. O sea, no puedes, evidentemente, ¿no? Por eso luego también muchas multinacionales lo que hacen es comprar pequeñas startups, ¿no? Porque es la manera en la que son capaces de incorporar esa innovación que yo no he sido capaz, por el motivo, a veces por la estructura de la propia empresa, ¿no? Sí, eso está pasando mucho ahora, eso que llamamos innovación abierta, ¿no? Cuando una gran compañía, incluso media, detecta una oportunidad emergente cuando es muy pequeñita y muy embrionaria, es barata. Entonces la puede comprar y puede internalizar estas capacidades. Sí, 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 esto cada vez está más en el orden del día. Pero fíjate que luego tienen el follón cultural. Porque las cosas son buenas mientras están en su contexto. Cuando tú aquello lo metes en otro contexto cultural, en otro contexto organizativo, en otro tipo... Claro, la digestión puede ser difícil. Puede ser difícil, aunque sea pequeñita, sí, sí. Es interesante. Hay una cuestión para ambos. Voy a aprovechar que puedo preguntaros por la inteligencia artificial generativa, porque yo no sé hasta qué punto esto va a cambiar la innovación que yo le puedo ofrecer a mis clientes, va a poner en alerta a mis clientes que ya no son pasivos de la innovación o del acompañamiento que yo le hago, sino que ya me van a reclamar, o cómo el hecho de que la inteligencia artificial sea generativa en un momento dado puede también modificar los procesos de gestión, de management que yo estoy haciendo en la empresa. O estamos todavía, evoluciona tan rápido que lo que hablemos hoy puede haber cambiado dentro de pocos meses. Yo ahí tengo una visión particular, que es la siguiente. Lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg de lo que va a venir. Un poco volviendo al principio, porque si tú ves lo que están invirtiendo las compañías y los países en I+D en algunos ámbitos concretos, es absolutamente estratosférico. Estamos órdenes de magnitud por encima de lo que veíamos hace 10 años. Es una carrera desbocada por el control de algunas tecnologías. Entonces, este escenario en el cual además se suman factores como que por primera vez en la historia tenemos datos masivos de todo. O sea, tenemos artículos científicos abiertos en Internet, centenares de miles, datos de redes sociales, datos de blogs, libros accesibles, o sea, datos de industrias conectadas, de hospitales, de movilidad urbana. Tenemos algoritmos, empezamos a entender lo que es la inteligencia artificial desde la perspectiva matemática, para procesarlos, y capacidad computacional para ejecutar este proceso. Esto es la primera vez en la historia que pasa. Entonces, ¿el resultado qué es? Si a este contexto le sumas centenares de miles de millones de inversión que están volcando pues las grandes compañías tecnológicas, los estados, China, Estados Unidos, los programas estos IRA en Estados Unidos, los programas públicos, los Next Generation. Sí. Bueno, ahora sale una cosa que es ChatGPT y todo el mundo flipa. Pero es solo la punta del iceberg de lo que va a venir después, que va a estar en todas partes. La respuesta, en mi opinión, a tu pregunta es: la inteligencia artificial generativa se va a extender en todos los procesos de negocio, en todos los sectores, en todas partes. Óscar, la inteligencia artificial y la gestión y la importancia de darle soluciones a mis clientes, ¿cómo casan? ¿Dónde casan? Yo creo que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías comoditizarán muchas cosas que a día de hoy no son un commodity y harán aflorar otras habilidades que nos ayudarán y nos obligarán a competir por ahí. Es decir, dicho de otra manera, si cualquiera es capaz de escribir un buen artículo, los artículos dejarán de ser un diferencial. Por el contrario, el que sea capaz de una habilidad blanda que la inteligencia artificial no sea capaz de hacer todavía, pues empezaremos a competir ahí en algunas habilidades blandas. Y yo creo que será un momento dorado del B2B. Porque de alguna manera en B2B estamos en el people business, estamos en el negocio de las personas. Siempre, el Homo sapiens siempre habrá un punto en el que para tomar una decisión complicada necesitará mirarle a los ojos a Xavi y decirle: Xavi, ¿qué hago, tío? O sea, entonces yo creo que todavía de eso nos queda, de Homo sapiens nos queda un rato, esperemos, ¿no? Que nos quede un rato. Y piensa que lo que os decía al principio de este cambio en el modelo global, el modelo antiguo era un modelo muy competitivo en precio, era un modelo en el cual tú suponías que era un modelo muy teorizado desde la economía clásica, ¿no? Tú lanzas una oferta y tienes
N proveedores que van a competir por ti, el precio es lo que marca al final toda la información. Había mucha teoría económica sobre esto. Sí, sí, sí. Bueno, ahora estamos viendo que esto no es así, que las cadenas de valor se van a sustentar por confianza, que van a competir en innovación, que van a tener que crear valor específico. Sí. Y por lo tanto, habrá mucho más B2B. Y mira, las cadenas de valor o las empresas más estratégicas del momento son claramente B2B. La ley de Moore, esta idea de que cada 2 años se dobla la capacidad de cálculo de los ordenadores, están llegando a su límite, porque esto significa que hay que integrar en una superficie de silicio cada vez el doble de circuitos. ¿Esto quién lo hace? Pues esto, la tecnología de proceso la tiene una compañía taiwanesa, que es TSMC, pero quien hace la luz ultravioleta, que es capaz, súper fina, de grabar los circuitos a escala prácticamente atómica, eso lo hace una empresa llamada ASML, que es holandesa. Esa relación no es que TSMC diga, quiero comprar una máquina para grabar chips, a ver quién me la vende. Y el otro diga, Más barata, sí, más barata. Y el otro diga... No, pero hasta tal punto hemos llegado que cada una está muy especializada, claro, en su nicho y es muy difícil para otros. Sí, pero el valor se genera en la intersección, se genera conjuntamente. Y las nuevas generaciones de chips que vayan superando la ley de Moore tienen que estar codiseñadas por el cliente y por el proveedor. Esto es una relación de integración de equipos de ingeniería, de integración de equipos de calidad, es una relación claramente B2B. Y esa relación hoy seguramente es la más estratégica del planeta, porque de esa relación depende la ley de Moore. Conclusión, Óscar, innovación por un lado, B2B por otro lado. ¿Dónde convergen? ¿Cuándo se dan la mano? Yo creo que un poco el tema está en que Dirección General tenga claro que va a ser difícil ofrecer un valor contextual a nuestros clientes, un valor que realmente encaje en el contexto de su compañía, sin innovación. Va a ser difícil realmente hacerlo. Xavier, conclusión, innovación, B2B. Yo creo que convergen en este momento del tiempo en el cual las leyes del management están cambiando. Claramente en escuelas de negocio hemos de reforzar todo el aspecto B2B, porque significa otro tipo de dinámicas adaptadas a competir en valor en un contexto internacional donde ese va a ser el juego, con mucha más tecnología y mucha más presencia de cadenas de valor industriales. Competir en valor, management, dos aspectos cruciales que hemos abordado en el episodio de hoy. Qué disfrute, cuánto aprendizaje. Yo os espero en el próximo episodio porque quiero que sigamos charlando. Óscar, Xavier, muchísimas gracias por acompañarnos y a vosotros por estar ahí al otro lado en esta nueva edición de Just B2B Leaders. Hasta la próxima.